Bienvenida nuevamente a la doctora Alejandra Valencia Cruz, quien hoy estará hablando de un tema súper importante para la tutoría clínica y que tiene que ver con las estrategias de evaluación del aprendizaje, con algunos aspectos que ella tratará puntualmente durante su charla. La doctora Valencia es doctora en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, es profesora titular en esa misma dependencia. Ha trabajado, ha impartido cursos de posgrado en las residencias de posgrado, que tiene el posgrado ahí, en esta sede, operando. Es tutora del programa institucional de tutoría, miembro del Laboratorio de Psicometría y Evaluación en la Facultad de Psicología. Es experta en estadística y metodología y ha participado y asesorado diversos proyectos relacionados con procesos motivacionales en el aprendizaje, estilos parentales y su relación con el desarrollo psicosocial del adolescente. Resiliencia escolar en estudiantes de nivel medio superior y superior, cuidado de la salud y competencias profesionales en el posgrado en enfermería. Entre sus proyectos de investigación se encuentran la promoción de habilidades socioemocionales para la transición universidad-campo laboral en estudiantes universitarios, la formación transdisciplinar del psicólogo y de habilidades metodológicas para la investigación. También es tutora del posgrado en enfermería. Pues ya, la doctora Valencia ya ha participado con nosotros en diferentes actividades. Bienvenida, doctora, tienes la palabra y adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Entonces, en este breve espacio que vamos a tener, pues vamos a platicar un poco sobre precisamente eh, qué hacemos ahora para poder determinar que lo que estamos haciendo lo están aprendiendo nuestros estudiantes, ¿no? Entonces a compartir pantalla para que con eso nos vayamos guiando y vayamos platicando. Déjenme ver. Permítanme un momentito porque, como siempre, la tecnología luego no nos ayuda mucho. Ok. Bueno, aquí está. Déjame así, puede decir que A ver, permítanme, tengo que cerrar algunas cosas. Ok, si no, no va a salir. Que no aparece aquí. Muy bien. De lo que vamos a estar hablando hoy precisamente es evaluación del aprendizaje, particularmente en... eh, ¿qué más? Espera. Ya apareció. Particularmente de algunas estrategias que nos pueden ser de utilidad precisamente en esta labor de la tutoría, ¿no? Y en el afán de poder tener eh, mejores elementos para poder, o mayores elementos más bien, para poder ver, ¿no? Precisamente estas habilidades de los estudiantes, los conocimientos en este acompañamiento que vamos a hacer, ¿no? Voy a comentar brevemente en qué consiste cada una porque me gustaría que hiciéramos un ejercicio, ¿no? Así como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que a través de ese ejercicio ustedes compartan sus experiencias y sobre eso vayamos dialogando, pues cómo nos ha ido en la implementación de estas estrategias, porque no dudo que ya alguno de ustedes las haya implementado, ¿no? Pero siempre viene bien que reflexionemos sobre ellas y veamos cuáles pueden ser los alcances y limitaciones. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es análisis de caso, la bitácora de campo, la rúbrica y retroalimentación. Eh, Herramientas que nos pueden ser de utilidad para poder pues valorar qué es lo que están aprendiendo nuestros alumnos durante todo este proceso de formación. Y pues si tomamos en cuenta que el aprendizaje es precisamente ese proceso en el cual nosotros vamos a detectar el progreso del alumno, pues
además de identificarlo, pues es información valiosa que nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Sobre cuál es el rumbo futuro que tiene que tomar el estudiante y que a través de nuestro acompañamiento, pues podemos irle dando esa dirección. Entonces, pues va a ser esa toma de decisiones conjunta. Bien. Cuando hablamos de un análisis de caso, bueno, pues ¿qué es un análisis de caso? Plantear una situación que puede ser real o una situación muy cercana a la situación real, de tal manera que lo que queremos ver ahí es a través de ese contexto cómo se analiza la información, eh, cómo se va desmenuzando y ahí van a estar implicadas varias habilidades, ¿no? De tal manera que podamos ver cómo se vincula la teoría con la práctica, inclusive la experiencia personal y profesional del estudiante, ¿no? Entonces, es plantear esa situación y ver cómo se va desarrollando este proceso de análisis y toma de decisiones, porque al final de cuentas, pues tenemos que tomar una decisión en relación con ese caso. ¿Cómo lo elaboramos? Bueno, ante todo, siempre tenemos que tener presente cuál va a ser el objetivo de aprendizaje para plantear el caso. eh, Redactarlo de tal manera que esté toda la información necesaria en lugar donde ocurrió, cómo se dieron los hechos, tiempos, personas involucradas, qué roles había, los aspectos claves, los eventos importantes, de tal suerte que se pueda tener toda esa información y a través de una guía de preguntas disparadoras o estímulo, pues podamos empezar a hacer el análisis y la indagación de qué es lo que está ocurriendo para posteriormente decidir qué es lo que podemos hacer ante ese caso, ¿no? Esas preguntas orientadoras pues van a ser de utilidad para ese análisis, de tal manera que durante esa discusión, ese análisis y esa reflexión, pues se van a ir planteando los argumentos que nos van a permitir las tomas de decisiones. Es ahí donde vamos a checar qué tanto están vinculando los alumnos sus conocimientos teóricos con la experiencia que ya tienen, ¿no? Y evidentemente, pues damos nosotros la retroalimentación a la luz de lo que observamos, de cómo se fue desarrollando ese proceso de indagación. Bueno, eh, con la bitácora de campo, eh, la idea es que el alumno vaya tomando nota de su proceso, que vaya plasmando las acciones, las actividades, las estrategias e inclusive aquello que le genera en términos emocionales, ¿no? Que puede ser relevante para su quehacer o ejercicio profesional mientras está desarrollando a cabo la práctica, ¿no? Pues esto lo que va a favorecer es que el estudiante tenga ese ejercicio de reflexión y que también le ayude a hacer el balance de que si bien hubo cosas que no le salieron bien, pues también habrá cosas que sí hizo bien y que eso ponga como en una mejor balanza estas cuestiones, estas competencias, habilidades, conocimientos, pero tendemos más a resaltar lo negativo que lo que realmente hacemos bien, ¿no? Para ello, en la bitácora, igual, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Cuál es la razón de ser, de tener una bitácora? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Y qué apartados lo van a integrar? ¿Qué es lo que se va a describir? La situación, el contexto, las opiniones, las emociones, dudas que se nos generan, circunstancias que nos plantearon un dilema, ¿no? Ya en términos de la práctica, pues también surgen los dilemas éticos, no solamente el decidir si aplico esta técnica o aplico otra, sino también estas cuestiones éticas que son importantes, que nos vayan a llevar a tomar decisiones en función de los argumentos y las reflexiones que planteemos, entre otras cosas que nosotros consideremos relevantes para incluir en la bitácora, porque al final de cuentas es una narrativa que nos va a permitir conocer cómo se desarrolló lo que llevó a cabo el estudiante, pero también dentro del contexto en el que se dio, ¿no? Es importante pues que queden claros cuáles van a ser los elementos de evaluación, desde lo más básico que sería redacción, ortografía, porque a veces nos concentramos mucho en, sí, cómo se lleva el proceso, cómo toma decisiones, pero pues, también elaboramos informes, ¿no? Y es importante tener una buena comunicación escrita y eso empieza desde la redacción y ortografía. El orden en que plantea las situaciones, las cosas,
Si también utiliza el lenguaje profesional, porque luego somos muy dados a escribir como hablamos, ¿no? Y vamos dejando de lado un poco estas formas que también son importantes. ¿Cuál es su opinión en términos de lo que llevó a cabo y la reflexión, ¿no? Sí va a haber revisiones parciales de esta bitácora y va a haber también la revisión final, si inclusive las revisiones de las bitácoras se pueden hacer entre pares, se puede compartir, ¿no? Eso ya sería una cuestión de desde el objetivo de aprendizaje y nuestros propósitos en términos de formación que vamos a plantear y que entonces daremos indicaciones, ¿no? Podemos evaluarla a través de una rúbrica o lista de cotejo para que también, si estamos planteando qué contenidos y con qué estructura, pues los estudiantes sepan cómo se tendría que plantear, ¿no? Y evidentemente, pues las sesiones de retroalimentación que correspondan, si van a ser las parciales y en la final. Bueno, pues hablando de rúbricas, es una de las herramientas más utilizadas precisamente para valorar el desempeño. Estamos observando en acción al estudiante y pues él sabe que tiene que tener cierto nivel de desempeño, pero al tener claridad de qué es lo que se espera de él, pues puede concentrarse y tener en mente esos objetivos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir evaluar precisamente el aprendizaje en tareas en específico, ya en cuestiones prácticas, analizando las evidencias, las situaciones a las que se están enfrentando a través de una serie de indicadores y niveles de logro que nosotros vamos planteando. Desde un nivel básico hasta el nivel en el que nosotros esperamos que llegue el estudiante. Estas rúbricas pueden ser de dos tipos. Puede ser una rúbrica global u holística, ¿no? Donde de manera general decimos cómo puede ser el desempeño del alumno, qué es lo que se espera, o ya de manera más puntual ciertos aspectos que no son relevantes, que no son relevantes y que consideramos que son importantes que el estudiante tenga en cuenta y que ese proceso o esos indicadores los vaya desarrollando de la misma manera, ¿no? Bueno, pues ahí hacemos un análisis o una valoración más bien diferenciada. ¿Cómo lo elaboramos? Igual tenemos que determinar los objetivos de aprendizaje en función de la tarea que se va a evaluar, la situación en la que se va a evaluar, y cuál es ese contexto en el que se va a hacer esa valoración. Determinar si lo que vamos a implementar es una rúbrica holística o analítica, según lo que nosotros consideramos resultaría más conveniente. ¿Qué aspectos son los que se van a evaluar? ¿Cuáles son los niveles de desempeño esperado? E inclusive qué calificación o qué puntuación se le va a otorgar a cada nivel. Y en las sesiones de observación o ya en la valoración de la rúbrica, nuevamente la retroalimentación, ¿no? Entonces, una rúbrica de tipo holístico sería de este tipo. Por ejemplo, comprensión del problema para su resolución, podemos tener diferentes niveles en donde de manera general, de manera global, estamos indicando cuál es el nivel que se da, bueno, más bien la descripción del desempeño que se da en cada uno de los niveles, ¿sí? Pero es de manera global, o sea, no comprende el problema, pues tiene un puntaje de 1. Hay poca comprensión del problema a través de lo que va manifestando, tiene un puntaje de 2. Y así sucesivamente, pero es muy global, ¿no? O bien, desde una rúbrica analítica podemos poner cuáles son los indicadores que en este caso para una presentación oral son relevantes para que yo pueda valorar en cada uno de esos aspectos en qué nivel se encuentra el estudiante y darle una retroalimentación puntual posteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el manejo del contenido, si se ve que tiene un buen conocimiento del tema, se nota que se está presentando la información y que conforme va avanzando su explicación va ampliando la información, ¿no? Incluso desde el lenguaje que está utilizando, que se nota que, que puede expresarse desde la terminología que aborda con el tema.
cómo comprende el tema, pues resuelve las dudas y entonces eso implica que hay una comprensión del tema, pero puede contestar sin tanto problema las dudas que se generan, ¿no? Y si el apoyo que está utilizando como una presentación en PowerPoint, en Canva, la utiliza precisamente como apoyo, ¿no? No se pasa leyendo las diapositivas, sino que muestra de manera esquemática la información y va puntualizando cada uno de los aspectos que están presentándose en la diapositiva o en la sección que corresponde. Entonces, cada uno de estos indicadores que son importantes para decir que hay una buena presentación oral también me indica en qué niveles de desempeño puedes manifestarse y ya de manera puntual. Puede ser que tenga buen manejo del contenido, pero cuando utiliza sus apoyos, su presentación, la ignora por completo o no hace señalamientos claros utilizando la presentación, ¿no? Entonces puede ser que se ve que entiendes el tema, pero considera que si vas a tener una presentación de apoyo, pues ve siguiendo los puntos que están indicados en el material para que vayas reforzando la idea de lo que estás planteando, ¿no? Bueno, finalmente, en términos de la retroalimentación, que si bien comentamos en estos espacios de aprendizaje, es muy importante, eh, pues nosotros podemos tener idea de cómo dar la retroalimentación y a veces en el afán de dar una retroalimentación eh, puntual, clara y que queramos transmitirle al estudiante que lo que queremos es que mejore en ciertas habilidades, ciertos aspectos, a veces la forma en la que lo decimos no resulta tan bien, ¿no? Sonó mejor en mi mente que lo que yo lo pude decir, ¿no? Y entonces se puede prestar o genera ciertas situaciones de malestar, ¿no? En ambas personas. Eh, Entonces, creo que va a ser importante que platiquemos un poquito, y digo, lo vamos a hacer en el ejercicio, de cómo sería conveniente brindar esta retroalimentación, ¿no? Porque es en ese diálogo que yo pueda tener con el otro, decirle cuál es su nivel de desempeño, cuáles son los aspectos que tiene que mejorar, ¿no? Para que pueda tener cada vez una mejor versión de sí mismo como profesional, inclusive como persona, ¿no? Entonces ahí entran luego las situaciones de que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? En términos de que se nos dice que hagamos críticas constructivas, ¿no? Pero además de saber hacer críticas, también hay que saber recibir la crítica, ¿sí? Porque a lo mejor me están diciendo algo y de buena manera, pero como el que me digan que yo no estoy haciendo bien ciertas cosas, pues claro que me genera un malestar, ¿no? Claro que me genera una incomodidad porque es, ay, no pensé que estuviera yo fallando en esto, o yo sé que esto es algo en lo que no he podido mejorar, o no me interesa mejorar y me están diciendo que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ahí son cuestiones humanas que están implicadas, que es importante entenderlas, ¿no? Y también ver de qué manera se pueden abordar, porque implica un componente emocional. Y bueno, las otras también, pero en esta pareciera ser que es como más visible, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo vamos haciendo la retroalimentación? Bueno, hay algunos autores que plantean que las podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Podemos hacer una retroalimentación positiva o negativa. ¿Qué es lo que va a implicar? Que si es positiva, te puedo estar premiando, te puedo estar recompensando, tienes mi aprobación, ¿no? Pero cuando lo, ha- lo hacemos con el afán de que vaya a mejorar, probablemente se pueda plantear como una especie de castigo o desaprobación, ¿no? Y como lo que les estaba diciendo yo hace un momento, pues eso genera ciertas reacciones emocionales que tienen que ver con el orgullo o la vergüenza, ¿no? Inclusive hasta la culpa de que no sé hacer bien las cosas, ¿no? O bien podemos plantearlo desde la descripción de los logros y de la mejora. ¿Qué se logró? ¿Qué es lo que eh, se tiene que generar para obtener?
mejores niveles de logro, hasta dónde llegué y ahora hasta dónde tengo que llegar, de tal suerte que al puntualizar qué es lo que se hizo bien en estos análisis, inclusive FODA, es decir, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, dentro de lo que son las fortalezas y debilidades, qué de lo que yo tengo hice bien, qué me sale bien, y esa es mi fortaleza. Y debilidades que ahora ya, por la connotación que implica una debilidad, se manejan más bien como oportunidad, áreas de mejora, ¿no? Más bien, ¿cuáles son las oportunidades que tengo para seguirme desarrollando en ese sentido? Entonces, hasta dónde tengo que llegar? Estoy en de 3 pasitos, estoy en el uno, ¿cómo voy a tener que llegar al dos? Y visualizar precisamente hacia dónde tengo que llegar y diseñar los caminos que me van a permitir llegar a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido es como podemos ir planteando la retroalimentación. Otros autores plantean las formas, las fuentes y los tipos de retroalimentación que se pueden dar, ¿no? Los tipos de retroalimentación lo podemos hacer en un ambiente formal o informal. En un ambiente formal, por ejemplo, cuando están en el salón de clases o exponiendo un trabajo o están ante el, una junta o exponiendo o analizando un caso en una reunión, y que ahí mismo se haga la retroalimentación. No es lo mismo que cuando yo lo puedo decir aquí entre nos, ¿no? O sea, aquí ya más cerquita tú y yo, aquí en corto, ¿cómo puede ser manejada la retroalimentación? ¿No? Si estoy ante otras personas, ¿cómo lo tendría yo que decir? Y cuando estamos ya aquí en cortito, probablemente es, oye, mira, tal vez mi lenguaje pueda ser menos formal, para que me pueda entender mucho mejor lo que le quiero decir, ¿no? Pero sí es importante cuidar las formalidades. O a lo mejor lo hago por escrito, de manera formal, también de qué manera estoy comunicando la retroalimentación, ¿sí? Entonces sí tienen implicaciones un poco diferentes. Ahora, las formas en las que lo podemos hacer verbal, no verbal, por escrito, como comentaba, o en una representación también pueden tener un impacto diferente. Obviamente va a depender de los contextos en los que nos desempeñemos, pero son las formas en las que podemos ir planteando la retroalimentación. O bien las fuentes, a través de quienes estamos dando la retroalimentación. Nosotros como profesores, en esta evaluación, en esta reevaluación, a través de los compañeros, que puede ser una coevaluación o a través de una autoevaluación, ¿sí? Eh, Entonces, no es lo mismo que cómo me puedo percibir yo, cómo me perciben los demás, cómo me percibe el docente, de tal suerte que en conjunto esas 3 fuentes de información de retroalimentación me permiten tener una manera, mayor información y de manera más global que me permitiría a mí darme cuenta en qué estamos coincidiendo en términos de mis fortalezas, mis áreas de oportunidad y en cuáles puede haber alguna discrepancia, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión de la retroalimentación tendría que, o podríamos plantearla de esta manera, ¿no? En estos diferentes momentos. ¿Cuál es el objetivo o el punto al que queremos que llegue el estudiante? O sea, ¿cuál es la meta que tiene que alcanzar? ¿No? En el transcurso de la formación o del proceso en el que está en formación, ¿cómo se está desempeñando el estudiante? ¿En qué punto se encuentra? Y para eso pueden ser de utilidad algunas de las otras herramientas que ya comentamos, para que posteriormente podamos valorar si ya llegó al punto que tenía que llegar, eh, si ya llegó, ahora qué es lo que sigue, cuál es el pasito que sigue. Si todavía no alcanza a llegar, ¿qué apoyo necesita para que pueda llegar? ¿Mm? Entonces, en esos diferentes momentos, pues estaríamos hablando de una evaluación formativa y sumativa al fin, ¿no? Para que podamos tener en su momento esta retroalimentación y se puedan implementar las acciones que me van a llevar a alcanzar lo que de inicio se planteó, que es a donde tengo que llegar. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengan algún comentario. Estas son las referencias, también les compartiré los materiales
como en la ocasión anterior, pero me gustaría saber si hay algún comentario adicional porque, mm, como les comenté, sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio en este sentido respecto a estas técnicas que comentamos rápidamente para que a través del ejercicio pues podamos plantear eh, cómo las implementamos y las llevamos a cabo, ¿no? Bueno, vamos a hacer 6 equipos, entonces somos como de 4 personas cada equipo. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Eh, por equipos, un equipo va a elaborar o va a plantear un caso, otro equipo va a plantear una bitácora, otro equipo va a plantear una rúbrica y cada uno de los equipos va a plantear cómo daría la retroalimentación. ¿Sí? Bueno, como sé que pues conocemos o somos de diferentes especialidades, puede ser un poco complicado que todos podamos conocer esa temática, pero el tema que todos tenemos en común es la tutoría. Entonces, lo que vamos a hacer por equipos es, aquellos que les toque un análisis de caso, van a plantear un caso de tutoría. Aquellos que vayan a elaborar una bitácora de campo, entonces, ¿cómo tendría que ser la bitácora de campo de tutoría? Aquellos que les toque una rúbrica, ¿cómo podríamos plantear una rúbrica para evaluar la tutoría? Y para cada uno de los equipos, cómo daría la retroalimentación precisamente desde lo que sería un análisis de caso, desde lo que sería la bitácora y desde lo que sería la rúbrica, ¿sí? Que nos permita a través de estos ejemplos, pues ver que también nos funcionan estas herramientas y también las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Porque a veces luego no está tan fácil. En teoría siempre resulta como más visible cómo funcionan las cosas, resulta como muy, voy a decir, o sea, como que se ve fácil, pero luego no está tan fácil ya en la práctica, ¿no? Entonces veamos, a ver, sala uno que les tocó análisis de caso, platíquenos qué es lo que plantearon ustedes y cómo daríamos la retroalimentación a un alumno. Ok. Si alguien está narrando, no escuchamos nada. ¿O quién nos Hola. va a practicar? Ah, ok. Bueno, nosotros pusimos el siguiente caso de una alumna con iniciales JHT de 29 años que es casada con una hija de 3 años, la cual pues ha estado llegando tarde durante la parte teórica, aproximadamente 3 veces por semana, y en la parte práctica realizada en el Centro de Salud Margarita Chornet, en el servicio de detección oportuna de cáncer mamario y cervicouterino, pues es reportada por la enfermera que la alumna no tiene conocimientos básicos para realizar la práctica clínica y aparte en otro servicio que es el de inmunizaciones, se reporta con poca iniciativa y que también es poco sociable. Dichos reportes pues es entregado a su coordinadora. Las preguntas que nosotros hicimos fue, uno, pues bueno, ¿de qué especialidad es? La siguiente, si el estado civil y la edad de la hija está influyendo en el desempeño académico de la alumna. Si influye también a lo mejor el lugar de residencia de la alumna para la impuntualidad que está presentando en la parte teórica. ¿Cuáles son las redes de apoyo para el cuidado de la hija? Porque a lo mejor también ahí puede ser otro factor desencadenante de esta situación. ¿Cómo fue su desempeño durante la etapa teórica? Y si recibió asesoría personalizada. Entonces nosotros, bueno, en la retroalimentación, pues se situó a la alumna en un lugar cómodo. Se abordaron los siguientes puntos, que era un rapport para generar confianza, empatía y respeto. Una introducción para explicar el objetivo de la retroalimentación.
escuchar también el autoanálisis de la alumna, si a lo mejor tal vez pueda ser los factores que en las preguntas estamos comentando o si hay algún otro factor relacionado que le esté afectando en su desempeño académico. Y pues informarle de las oportunidades que le brinda el reglamento 2018 para una toma de decisiones informada, si en dado caso requiere pues a lo mejor tiempo para poder solucionar todo este tipo de situaciones que está viviendo y que le está afectando, y más adelante pues retomar la materia de atención de enfermería. Ok, 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 ok. A ver, entonces, ¿el análisis de caso para quién es? ¿Cómo, perdón? ¿El análisis de caso para quién es? O sea, este es un caso. Ah, es un caso. Y Ajá. este caso, por como está planteado, lo tendría que analizar el tutor Ujú, para ver entonces cómo lo abordaríamos. Y estas son las preguntas que nos tendríamos que hacer para tratar de entender la situación de la alumna, ¿no? ujú. Y entonces a quién le tendría que dar la retroalimentación, a la alumna o al tutor para el análisis, para que haga un mejor análisis del caso. La tutora tendría que hablar igual con la alumna para poder analizar la situación y al finalizar pues tener como que una información completa para poder hacer la toma de decisiones en beneficio del alumno. Ok, pero a ver, estamos viendo que para evaluar el aprendizaje, en este caso, tenemos estas estrategias. Los tutores también podemos seguir aprendiendo de cómo hacer una buena tutoría. Ujú, En este caso, yo lo que estoy entendiendo es que ese planteamiento que se hace es, ese es el caso de una alumna y las preguntas que nos tendríamos que hacer tutores y vamos a analizar ese caso. Digo, aquí estamos todos los tutores, vamos a analizar ese caso. Nos plantean estas preguntas. ¿Qué tendríamos que averiguar? ¿De qué especialidad es? ¿Estado civil? Para nosotros analizar el caso y entonces la persona que nos está observando, en este caso podría ser el equipo, o sea, nosotros somos los tutores y tendríamos que plantearnos estas preguntas. A ver, ¿de qué especialidades? Tengo que averiguar eso. El estado civil de la hija, tengo que analizar si eso es lo que estaría generando esta, eh, estas situaciones en el desempeño del alumno. Ujú. Entonces, ahora, ¿cómo a mí la retroalimentación que me tendrían que dar a mí como tutores en términos de cómo estoy analizando el caso, ¿no? No la retroalimentación para la alumna, porque el análisis de caso está pensado que a través de ese ejercicio yo vea el desempeño en este caso del tutor y cómo le doy la retroalimentación al tutor. A ver, por ejemplo, ¿de qué especialidades? Entonces, de acuerdo con el caso, ay, si me dejan ver el caso, ah, a ver, ¿de qué especialidades? Se trata de una alumna que está casada y regularmente esto pasa 3 veces. Ok, yo lo que tendría que preguntarme, ¿de qué especialidad es la alumna? ¿No? ujú. Entonces, aquí en este análisis de caso, digo, a lo mejor no quedó como muy clara cuál era la idea, pero por lo que estoy viendo es, el tutor, este es un ejemplo de análisis de caso para los tutores, ¿sí? Entonces, como tutores tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la especialidad del alumno? Entonces ya averiguamos cuál es la especialidad y esto me permitiría a mí determinar cuál es a lo mejor la carga que pueda tener, ¿no? Ah, pero dentro de su situación personal veo que es, está casada, que tiene una niña de 3 años y a lo mejor eso está influyendo. Para seguir analizando el caso en ese rubro, yo como tutor, ¿qué más podría preguntar? Si a lo mejor tiene también otro factor familiar, laboral que pudiera estarle afectando. Ajá. ¿Tiene más hijos? ¿Es la única hija que tiene? Es una hija de 3 años, que es lo que sé con este caso. Pero ¿tiene más hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿También son pequeños? ¿O esta es la más pequeña? Eh, Porque probablemente eso también está afectando. No es lo mismo que yo sea una mujer con una niña chiquita, soy mamá primeriza, a que ya soy una mamá que tiene más hijos y a lo mejor son más grandecitos, ya tengo un poco más de experiencia, pero ahora más bien es la sobrecarga que me implica atender más hijos, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que yo como tutor tendría que hacer. Entonces, en ese sentido, o sea, yo soy la tutora y estoy haciendo ese análisis, ¿va? Ahora, vámonos con otra preguntita que es de las que planteaban. ¿Influye su lugar de residencia la alumna para la impuntualidad? Entonces, está por la zona Santa Vadillo.
Bueno, no me fijé dónde vive la alumna, si le suben tantito. No, no menciona. Ah, ok. No está mencionado el caso. Ok. A ver, yo tutor me doy cuenta, pues no sé dónde vive la alumna. Ah, bueno, tengo que preguntar dónde vive la alumna. Si a lo mejor la distancia es muy lejos, ok, a lo mejor se hace 2 horas, o vive cerca, pero tiene que dejar a la nena en la guardería y entonces como no se la recibe muy temprano, se tiene que esperar y eso probablemente hace que llegue tarde, ¿no? Entonces yo tendría que empezar a desmenuzar el caso de esa manera con base en las preguntas que ustedes plantearon y eso que yo, ese análisis que yo estoy haciendo, ahora ustedes, ¿cómo me lo retroalimentarían? Porque no es retroalimentar en este caso a la alumna, es yo tutor, cómo estoy analizando el caso por cómo está planteado y entonces, ¿qué me podrían decir? ¿Estoy haciendo un buen análisis? ¿No va por ahí? ¿Cómo me darían? Díganme, denme mi retroalimentación. Yo ya lo analicé de esa manera. ¿Cómo me darían mi retroalimentación? Que van por buen camino, se está enfocando directamente en las preguntas que nosotros estamos planteando, pero más aparte de ahí también usted está sacando más preguntas que pudieran estar, nos pudieran dar más información para poder determinar por qué la alumna está actuando como está actuando. Ok, vamos a hacer una cosa. No, no me lo digan de que lo está haciendo bien o va por buen camino. A ver, yo soy Alejandra y entonces, Santa Vadillo, yo soy tu alumna tutora. Háblame como tú, mi tutora experta. ¿Cómo me lo dirías? Vuélvemelo a decir, pero ¿cómo me lo dirías así en esos términos? Como tutora, Ajá, tú eres tutora de tutoras, yo soy tu alumna tutora. O sea, yo ya hice ese análisis, ahora dime cuál es mi retroalimentación. Si quieres, mm, dime Alejandra, para que te sientas más cómoda. Yo te diría, oye Ale, hay algunos aspectos que te faltó revisar, por ejemplo, este, si bien ya revisaste que tiene otro trabajo, a lo mejor te faltó ver si la alumna a lo mejor ya ni quiere estar en el posgrado y ya no somos su prioridad. Entonces, yo creo que hay que todavía revisar un poquito más en preguntas para llegar a la conclusión. Y algo muy, muy importante es si los servicios que están rotando a ella le están dejando aprendizaje, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces si Yo también ubicamos soy con... del equipo uno, de las Sí, bajitas. sí, sí, está bien, no hay problema. Es que eso es lo que me gustaría escuchar dentro de sus retroalimentaciones. No cómo se tiene que ser, como lo teórico, sino ustedes díganlo como si ya estuvieran dando la retroalimentación en ese momento, ¿no? Porque lo que queremos es ver ejemplos de cómo lo hacemos. Digo, en teoría las cosas quedan muy bien, ¿no? Dice, ¿cuáles son las fases de la retroalimentación? ¿Cuál es el nivel de desempeño que debe tener el tutor? ¿Cómo lo hace y cuál sería el siguiente paso? Ah, bueno, de lo que yo estoy entendiendo entonces, estuvo bien que dijera, que hiciera esas preguntas adicionales a las que se estaban planteando, pero efectivamente, no se me había ocurrido preguntarle si le interesaría seguir en nuestro programa, porque a lo mejor sus intereses personales ahorita son más prioritarios que los profesionales. Y tal vez en ese sentido, si yo sigo indagando, eh, si la alumna tiene la opción, si el reglamento se lo permite, pueda tener una suspensión de estudios en lo que su situación personal ella la atiende y genera mejores condiciones para poder retomar sus estudios de posgrado. ¿Sí? Eso es algo que a lo mejor yo ya podría pensar y analizar en conjunto con la alumna para decirle, oye, si esta situación es la que te está pasando, podemos buscar otras vías alternas de acción, ¿no? Entonces, ya la forma en la que me lo plantean a mí me permite pensar de otra manera y otras cosas que no había considerado. Y la forma en la que me lo dijeron me pareció realmente una buena manera, porque lo que les decía, así como hay que saber dar la retroalimentación, también hay que saberla recibir, porque a veces también lo tomamos de manera personal, ¿no? Entonces, enfocarnos en que es el trabajo lo que estamos evaluando, analizando, retroalimentando,
Digo, a menos que estemos en situaciones ya muy complicadas, como estas cuestiones de acoso y cosas que tengan que ver con este tipo de violencias, pero mientras tanto, si el enfoque es en cómo se está llevando a cabo el trabajo, creo que la retroalimentación se recibe de mejor manera, o sea, quitando la cuestión personal. ¿Sale? Ok, eso es como un poco la idea. Vámonos un poquito más rápido porque si no se nos come el tiempo. Entonces, a ver, el equipo 4 también tenía este punto, el de análisis de caso. A ver, ¿qué nos pueden compartir? Hola, voy a compartir pantalla. Equipo Sí, 4. por favor. Ok, voy. A ver. Em, el tutor clínico de sexo femenino con una experiencia laboral de 10 años de la especialidad de adulto en estado crítico, quien se encuentra en práctica clínica de primer semestre en el Hospital Manuel G. González. Hechos. El tutor clínico se presentó por la mañana ante el estudiante Juanito Pérez en el servicio de urgencias para brindar tutoría especializada ante un escenario real de un paciente que ingresa por insuficiencia respiratoria. Al solicitar al estudiante Juan que realice la identificación correcta del paciente y una valoración inicial, el tutor identificó que el alumno no cumplió con los criterios mínimos necesarios para realizar estos procedimientos, por lo cual el tutor debe ofrecer retroalimentación para mejorar estos procedimientos. Juanito toma una actitud negativa ante esta retroalimentación, manifestada por poco interés en la atención, falta de compromiso, actitud de enojo, relacionando el problema con la actitud del personal, diferencia de criterios para realizar una valoración y no acepta que debe trabajar en mejorar estos procedimientos. Eh, el equipo 4 llegó a la conclusión que para ofrecer una retroalimentación positiva o efectiva para Juanito Pérez, primero debíamos trabajar, bueno, el tutor, la tutora, debía trabajar sobre la motivación, indagar sobre situaciones personales, cómo es que se siente el alumno, entablar comunicación y favorecer la relación con la persona, gestionar apoyo psicológico como estrategia de ayuda. Otra parte importante es retroalimentación de procedimientos para favorecer la seguridad de Juanito y ser permisivos en el tiempo para realizar una valoración correcta. Ok, eso es el deber ser. ¿Cómo se lo dirían a Juanito? Creo que por ahí había escuchado, ya le intenté todo y Juanito pues sigue en las mismas. A ver, ¿cómo se lo decía? Yo soy Juanito, ¿cómo me lo dirías? Ok, A lo mejor un punto en concreto, porque hay varias cosas que tiene, bueno, que tengo yo por ahí, ¿verdad? ok. Este, pero por ejemplo, de mi actitud negativa, ¿cómo abordarías, cómo me dirías sobre lo de mi actitud negativa? ¿Cómo me darías mi retroalimentación ante esa situación de cómo yo reacciono? Ok, hola Juanito, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día de hoy en urgencias? Pues bien, pesado, ya sabe cómo es, ¿no? Pero pues yo creo que bien. Ay, qué bueno. Oye, Juanito, identifiqué que tenías una persona con alteraciones en la respiración. Recuérdame el nombre de esa persona. Ay, ay, mira, por el momento ahorita no lo tengo presente. Es que ya ve que también son muchos pacientes, pero bueno, a ver, sí, dígame. Ok, ¿recuerdas cómo se veía la parte de su piel con la respiración alterada que tenía? A ver, déjame hacer memoria. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo la veías? Ah, uy, pues sí, un poco mal. Ok, oye, Juanito, es muy importante que en un área de urgencia sepamos los nombres de los pacientes. Recuerdo que la persona se llamaba Jocelyn, ¿sí te acuerdas? Jocelyn. Ah, sí, sí, ya me acordé.
Sí, ok. Oye, y a veces es muy importante que tú como estudiante contribuyas a la ayuda a este tipo de personas que vienen a urgencias con alteraciones respiratorias. ¿Qué te parecería mejor, ponerle unas puntas nasales o una mascarilla de reservorio? Oh, ay, me agarró ahorita en curva, pero mm, pues yo pensaría que una mascarilla. Ok, No Juanito. sé, no sé si estoy bien, pero yo pensaría que una mascarilla. Oh, bien. Mira, es muy importante que desde que estamos observando al paciente ya estemos anticipando lo que vamos a realizar. Si tú ves que tiene cianosis, es importante que midas la oxigenación e idealmente podrías tener a la mano unas puntas nasales. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? Ay, doctora, pues es que mire, como también son muchos pacientes, pues ya estamos en urgencias, luego es muy estresante el ambiente y entonces, híjole. Bueno, está bien, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Ok, Juanito, y cualquier duda, pues aquí estamos para ayudarte a resolver estas dudas. Ok. Bueno, sí, doctora, está bien. Gracias. Ok. Va. ¿Qué entendió Juanito? ¿Juanito se agarró la onda? Aquí sí, pero Aquí sí, se pone peor, ¿no? sí. Porque dice, lo que presentan como un caso es actitud de enojo, ¿no? Sí. Falta de compromiso. Eh, ¿Cómo abordamos esas cosas con los estudiantes? Porque sí pasa. Y por ahí mencionaban, pues tratarlo como profesional, pero ¿cómo lo hacemos? Porque también implica precisamente que dentro de esa relación personal profesional que establecemos con nuestros tuturados, ver cómo ir marcando los límites, porque al final de cuentas estamos formando profesionales. Aun cuando ya están ejerciendo, eh, la idea es que siempre sigan teniendo esta formación continua, pero en este caso, ¿cómo abordamos la actitud negativa de Juanito? A ver, retroalimentación para mi tutora Edith, de parte de los demás. Digo, a lo mejor algunos dirán, pues yo ya hubiera mandado a Juanito a volar, ¿no? Y otros, no, pues es que pues, por ahí están recomendándole que vaya a terapia, ¿no? Si eso me hubiera dicho mi tutora en esos momentos, no, quién sabe qué hubiera hecho, ¿no? A ver, Lucía, está Lucía y está Cristian, pero a ver, Lucía, es que fue la mando que vi primero. ¿Dónde está Lucía? Ya se me perdió. Ok, bueno, entonces, ok, ya bajó la mano Lucía, no sé, Cristian. Hola doctora, buenas eh, tardes. Bueno, no sé, creo mucho la parte de la importancia, ¿no? En el caso desde que le preguntó del nombre del paciente, ¿no? Hacerle esta parte reflexiva de por qué es importante conocer el nombre de la persona, ¿no? O de su paciente. En este caso, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Decirle, oye Juan, recuerda que, bueno, hablando en una terminología más de nosotros, recuerda que la acción esencial número uno, ¿sí? Nos dice cómo identificar a un paciente, a una persona, donde dice que su nombre, su fecha de nacimiento, con estos estándares es importante porque recuerda que podemos caer en una confusión, caer en algún problema con algún otro paciente y eso pues puede derivar otras posibles consecuencias, ¿no? Yo creo que es como esta parte de, de fundamentarle el porqué de las cosas, ¿no? Porque justo él en su actitud negativa, pues está como en ese estira y afloje, ¿no? De a ver qué me dicen y como para ver qué contesto, ¿no? Y Ajá. entonces nosotros al poderle fundamentar la importancia, creo que él pudiera como quizá captar un poco del por qué no es que nosotros querramos que sean así las cosas, sino un por qué se tendrían o por qué él tendría que saber el nombre, la identificación de ese paciente que tenía él en su cuidado en ese momento, ¿no? Ujú.
Sí, es que hay casos que pueden ser, llegar a ser así de difíciles, porque no lo sé, yo no conozco esto, voy a hablar al aire. Yo no dudo que Juanito sepa que eso es importante. La cuestión está por qué no lo hace, ¿no? Y Exacto. como bien planteaban, hay que indagar en otros aspectos que a lo mejor tienen que ver más con la cuestión emocional. Y pensando un poco también en el caso que presentaban de la otra alumna, pues a lo mejor hay algo por ahí que pues Juanito tiene en su vida y que lo lleva a tomar esa actitud. Y entonces, si también nosotros estamos reforzando que, oye, es que lo tienes que hacer bien, es que y esto, ya acuérdate, ¿no? Mm, Bueno, y Yo, quizá la otra parte es, justo creo que lo comentó la maestra, ¿no? Preguntarle el cómo estás, pero si ya vemos que está con una actitud negativa, pues obviamente preguntarle el cómo estás, pues ya deducimos mucho la respuesta, ¿no? ujú, Entonces, más bien es saber si hay algo hay algo en del lo que te... servicio que le esté generando ese estrés, ¿no? Porque Ujú, probablemente sea que justo no sabe pues la patología, el cuidado, la intervención, no sé, y eso sea lo que le esté generando la actitud negativa, ¿no? Al no saber, pues pone esa barrera. Entonces, ujú, más bien yo creo que el preguntar el cómo estás, creo que a veces con las puras facies, pues podemos nosotros saber, ¿no? El lenguaje corporal y si le volvemos otra vez como a cuestionar eso, pues nos va a contestar aún más negativos. ujú. Delia, Gracias. Mire, bueno, yo creo que también podríamos ver las fortalezas principalmente de él y reforzárselas. ujú, Ver toda esa, digo, lo hemos venido trabajando en estas sesiones, ¿no? Identificar qué fortalezas tiene el estudiante, qué oportunidades, ahora sí, hacerle saber cuáles son sus áreas de oportunidad y después darle una opción o nosotros darle eh, pues una orientación de cómo puede trabajar esas áreas de oportunidad que él mismo está reconociendo. También pues debemos evitar como generalizarlo, ¿no? Como tú eres el problema o tú eres el que está mal, sino al contrario, decirle, como dijo la maestra Edith, esa actitud que él está teniendo, pues está desenlazándose en a lo mejor una mala atención a la persona que llegó a urgencias. Entonces, hacerle reflexionar sobre la actitud que él tiene, qué es lo que provoca o cómo afecta a su entorno. sí, digo, son situaciones difíciles, ¿no? Porque a lo mejor yo lo puedo corregir en un procedimiento y hay formas, ¿no? De decir, bueno, más bien, el procedimiento tiene cierta manera de llevarse a cabo y entonces te puedo orientar en cómo se tendría que hacer y lo puedes practicar mucho mejor. Pero las actitudes luego son de lo más complejo y de lo más difícil, ¿no? Porque a lo mejor Juanito hace bien los procedimientos, ya dice, bueno, esta vez lo va a hacer bien, pero el trato que le pueda estar dando a los pacientes, el trato que le pueda dar a los colaboradores, eso puede ser difícil, ¿no? Y eso también puede entorpecer el trabajo, dificultar el trabajo. Entonces, averiguar qué está pasando, pues sí, es de las primeras cosas, ¿no? Rápidamente, porque ya me estoy consumiendo el tiempo. A ver, los que hicieron su bitácora, compártanos la bitácora. ¿Cómo podríamos, desde la bitácora, también dar la retroalimentación? Pero a ver, sala 2 y Cuatro, 5. así cinco. 5, Estamos nosotros. ajá, Voy a compartir la presentación que ¿Qué hicimos. hicimos? sí. ¿Ya se ve? Ahí va, ya, ahora sí. Bitácora. Ok. Ujú. Bueno, nosotros estamos en la sala 5 y vamos a presentar nuestra bitácora. Ay, perdón. Esa es nuestra presentación.
Ok, nosotros hicimos, bueno, primero habíamos hecho una bitácora dirigida hacia el tutor, pero después nos redirigimos a hacerla hacia el alumnado, que el alumnado sea quien dirija su propia bitácora. Lo que nos va a incluir esta bitácora va a ser objetivo de la tutoría, el nombre, por supuesto, el periodo en que se va a evaluar, el servicio en el que va a participar para esta bitácora, las actividades a evaluar van a ser 4 dimensiones, que es cognitivo, actitudinal, procedimental y valoral. También va a haber un espacio en donde ellos puedan poner sus áreas de fortaleza, las áreas de oportunidad detectadas, la retroalimentación brindada por el tutor o la tutora, la experiencia significativa del tutorado, las recomendaciones que son de ellos, del alumnado, para mejorar la tutoría de nosotros, obviamente, y bueno, las reflexiones colaborativas para la mejora. Esto es como en general lo que va a llevar nuestra bitácora, solo que no pusimos todos los puntos desarrollados, pero les vamos a dar los que sí desarrollamos. Bueno, los que nos dio tiempo. Este sería Nada el más que sí, breve, por favor, porque todavía nos falta checar y ya tenemos poquito tiempo. Perdón. rápido. Este es el objetivo de aprendizaje de la bitácora, que es desarrollar habilidades de observación, análisis crítico y reflexión mediante la elaboración de una bitácora de campo que integre descripciones detalladas, opiniones fundamentadas, emociones experimentadas, dudas surgidas, dilemas enfrentados, decisiones tomadas, argumentos utilizados y reflexiones personales, con el fin de fomentar un aprendizaje significativo y contextualizando en la tutoría clínica. En otras palabras, es que ellos desarrollen esta habilidad de autoobservarse, autoanalizarse, autorreflexionar todo lo que van a elaborar o todo lo que van a estar trabajando durante el periodo en que se esté autoevaluando. Ese va a ser como tal el objetivo. Después, en los otros contenidos, pues van a ser las descripciones, opiniones, emociones, dudas, todo esto que se ve, para no leerlo todo, todo lo que ven en la pantalla, prácticamente es todo lo que el alumno se va a describir a sí mismo en esta bitácora. Diariamente, o bueno, en el periodo de evaluación va a colocar como relatar detalladamente qué actividades se realizaron, si se presentó algún área de oportunidad, cómo lo resolvió, cómo tomó una decisión acerca de esto, si tuvo dudas, si ante estas dudas alguien le pudo resolver, si qué opiniones tiene, qué argumentos, y al final hacer un análisis de toda esta experiencia para ver si obtuvo un aprendizaje o áreas de oportunidad para que ellos puedan mejorarlo. Entonces, esto sería como en el contenido. Y finalmente lo vamos a evaluar con una rúbrica. Esta rúbrica o sea, que nosotros vamos a evaluar esta bitácora, pues obviamente que tenga redacción y ortografía, que tenga una organización, que tenga una buena estructura, que utilicen ellos terminología o términos técnicos específicos del área de estudio, que tengan una perspectiva, que reflexionen y pues que tengan prácticamente que esta bitácora tenga coherencia, tenga un enfoque, que no se salga como de algo que solamente van a redactar como si fuera un diario, sino que sea como tal una bitácora en donde ellos puedan compartir su experiencia durante esta semana y pues nosotros tengamos esta herramienta para poderla evaluar y saber de qué manera retroalimentar, ahí detectar todo lo que se vivió durante este periodo y nosotros podamos como crear estrategias para la retroalimentación. Y pues prácticamente fue lo único que pusimos a grandes rasgos. No, pues sí, hicieron bastante en ese tiempo. El equipo, ustedes son el 5, ¿verdad? Sí. El equipo 2, ¿qué nos puede decir de su bitácora? Mm, hola, buenas tardes. Eh, pues nosotros también estábamos viendo asuntos de alguna bitácora, este,
igual y si se deja de compartir quien está compartiendo, podemos Ay, compartir un perdón. poquito Sí, por favor, la, Camila. la nuestra. Déjenme a ver si puedo compartir. Un Doctora segundo. Valencia, aunque en lo que Víctor comparte, aunque sabemos que tenemos el tiempo justo y empezamos unos minutitos después, sí sería importante que el trabajo que hicieron los compañeros lo puedan mostrar, aunque nos quedemos ajustadísimos en tiempo. La sesión termina a las 6 y necesitaríamos 5 minutitos nada Ah, más ok, para perfecto. que tú te tomes el tiempo con calma para que ellos puedan hablar de su experiencia. Ok, sí, sí, Ok, sí, porque sí, sí me parece importante. creo que sí. Ah, lo estoy intentando, perdón, pero tengo aquí un problemilla. Déjenme. Lo voy a intentar compartir como una imagen. Ok, creo que ya va. Un segundito. Ok, no sé si ya puedan ver ahí una imagen. Sí, ya se ve. Ok, miren, en general nosotros estábamos evaluando qué es lo que debe de tener una bitácora de campo. En general, como usted lo decía, esta bitácora de campo es importante que la llene el propio alumno. Entonces, en general nos enfocamos en qué es lo que debería de contener, datos generales del área de rotación. Obviamente el objetivo de la práctica, aunque nosotros nos enfocamos en que el alumno debe de conocer los objetivos generales de la práctica, pero también hay objetivos específicos derivados del área de rotación que tiene, porque son diferentes servicios clínicos y a veces son, aunque la práctica general tenga un objetivo, se establecen objetivos por el alumno por cierta área. Las intervenciones realizadas, obviamente las intervenciones especializadas que realicen cada una de estas áreas, aparte de una descripción de las personas de cuidado que ha atendido, enfocándonos un poco en el proceso de enfermería, identificando los diagnósticos enfermeros principales. Y por ejemplo, como esta bitácora es de enfermería nefrológica, pues los tipos de terapia de reemplazo renal en algunos contextos. Eh, es importante que el alumno pusiera las situaciones clínicas relevantes que tuvo durante su rotación y aparte la reflexión personal o el aprendizaje adquirido. Eh, y como puntos de retroalimentación importantes, es importante que el tutor se enfoque en la situación que observó en la bitácora. eh, Principalmente que potencialice las fortalezas identificadas en su bitácora que llenó el alumno y también que identifique aspectos que debe de mejorar, así como dar algunas sugerencias o recomendaciones del punto. Y importante que se lleguen a acuerdos para la próxima práctica, ¿no? O la próxima rotación. Esto, acuerdos sobre las áreas de oportunidad de mejorar y bueno, los acuerdos que pueda llegar el alumno para mejorar su rotación o su paso por estos servicios clínicos. Muy bien. Con base en estos dos ejemplos que nos muestran, sí, efectivamente la idea es que se ejercite esa habilidad de autoobservación, porque eso me lleva a la autorreflexión y a la autocrítica y a la mejora, ¿no? Y en este en particular, en donde si bien hay un objetivo general, también hay un objetivo por rotación, creo que eso ayuda también muchísimo a que el alumno y también el tutor pueda identificar en dónde es más... eh, destaca más el alumno en ciertas situaciones, ¿no? En ciertas rotaciones. A lo mejor, así como en matemáticas, podemos ser muy buenos resolviendo problemas de álgebra, pero ya no de cálculo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la especificidad que yo tengo? ¿En dónde me puedo desempeñar mucho mejor? Y que eso también me puede orientar en mi carrera, ¿no? Tal vez me gusta la rotación, ahí tal vez necesito desarrollar algunas habilidades que serían estas áreas de mejora, pero ya sé que en esto tengo que dedicarme mucho más.
A lo mejor hay una rotación o en una situación en donde yo soy muy bueno, pero mis intereses no están tan enfocados y me puede ayudar a poner cosas en la balanza, ¿no? En donde tengo que mejorar, en donde sí. Y creo que eso permite también verlo de manera más objetiva. Si bien es una propia observación y una autoevaluación, pero ayuda mucho también a poner en una mejor balanza mi desempeño, ¿no? Ok. Veamos ahora con la rúbrica. ¿Cómo nos fue con la rúbrica? Si podemos pasar el equipo 6. Sí, adelante. Adelante. Estamos ya sobre el tiempo, que sea muy breve Ok, la ya presentación. estoy Adelante, Cristian. compartiendo. Excelente. Prácticamente nosotros nos quisimos basar en un instrumento de tutoría que, bueno, ya está implantado para trabajarlo aquí en el PUE. Prácticamente valora tres dimensiones, ¿no? La actitudinal, procedimental y cognitiva. Esto ya va a depender de cada campo de conocimiento, las dimensiones específicas que nosotros vayamos a valorar. Por ejemplo, la dimensión actitudinal creo que esa la podríamos hacer todos, ¿no? En saber cómo se adapta el estudiante, ¿no? Cómo se adapta a situaciones nuevas, cómo hace el manejo de estrés, cómo lleva a cabo esa interacción con el equipo multi-interdisciplinario. Y en base a eso ir ponderándolo. Esta rúbrica me parece de manera excelente porque a la par que uno lo va requisitando, lo va haciendo en conjunto con el estudiante y con el alumno. Entonces, el mismo estudiante se vuelve más reflexivo de decir, híjole, quizá creo que no obtuve un muy bien o un bueno, y eso da pauta a que él mismo empiece a reflexionar qué estrategias puede hacer inclusive él mismo para poder llevarse a una calificación de manera cuantitativa más alta. Y esto a nosotros como tutores nos permite implementar estrategias en esos momentos para ir más que tutoreando, yo le diría, ir conversando con el estudiante, cómo podemos ir mejorando. Ahora, lo importante de esto no solamente es requisitar y hacer una parte reflexiva y conversatoria entre ambas partes, sino lo importante es que esta rúbrica se lleve a cabo de manera continua. ¿Por qué? Porque supongamos que la cédula está ponderada a un puntaje máximo de 100, que la verdad es que pondera más, está ponderada a 200, pero suponiendo la primera semana de rotación, el alumno saca 150 puntos. Entonces, conforme vamos haciendo la reflexión y el conversatorio, quizá en su segunda rotación o tercera rotación, él ve que ya está en 165. Y entonces él va viendo los cambios, no solamente en su persona ni como profesional, sino más bien en tres dimensiones, en la actitudinal, procedimental y cognitiva. Y quizá vemos unas donde decimos, bueno, es que actitudinalmente estás muy bien y ya estás muy bien. Nos vamos a ir bajando ahora a poner más énfasis en las que quizá estén ponderadas un poquito más bajas, ¿no? A lo mejor en las deficientes, regulares, y algo que yo siempre les digo, no querramos llegar de una semana a otra de 150 a 200, ¿no? No, en lo que se trata es que esto es un proceso y que justo al terminar quizá las 9, 10 semanas de práctica clínica, alcancemos un puntaje muy alto en donde también el alumno vea su progreso. Muy bien, Cristian. Sí, muy bien. Creo que eso ayuda muchísimo a esta evaluación formativa, ¿no? Ok, la sala 3 rápidamente, por favor. Sí, maestra. Nosotros hicimos una rúbrica basado en el proceso de atención a enfermería. Justamente a partir de la aplicación del proceso enfermero, colocamos 6 ítems donde el alumno, perdón, va a evaluar, perdón, va a aplicar el proceso en un paciente en la parte práctica. Entonces, justamente la primera es preparación, identificación y presentación con el paciente, donde vamos a evaluar que Si les dejan compartir pantalla, por favor. es que este lo hicimos a mano todos. Ah, Está ok, bien, ok, está está bien, bien. no hay problema, está bien, está bien. Ok.
El segundo ítem es la aplicación de la valoración y de esto tendría que cumplir tres cosas. Uno, el uso de fuentes primarias y secundarias. Dos, la aplicación de los métodos para la obtención de datos. Tres, análisis de estudios de laboratorio y el uso de las escalas de valoración. Perdón, cuatro. Y el uso del modelo teórico aplicado, para después ir desarrollando el tercero, que es el desarrollo del diagnóstico, donde ellos tendrían que elaborar un diagnóstico de enfermería utilizando un formato PES o algún otro tipo de formato, depende cuál es el que utilicen. En el siguiente, que sería el cuarto, en la planeación, ellos tendrían que plantear un objetivo derivado del problema del diagnóstico y elaborar estrategias e intervenciones derivadas de la etiología de este diagnóstico basado en evidencia científica, para luego poder avanzar hacia la ejecución, donde él o ella tendría que aplicar o ejecutar intervenciones ya establecidas. Y en el último ítem tendrían que ellos observar o evaluar el cumplimiento de los objetivos ya planteados en la primera planteación. En esta, nosotros consideramos que una de las cosas que más nos cuesta trabajo, sobre todo en la parte práctica, es justamente el cómo ellos van desarrollando su propio proceso de atención de enfermería, no solamente con los trabajos, sino propiamente con las intervenciones que ellos realizan. Entonces nosotros nos enfocamos justamente a evaluar cómo hacen este proceso. Sí, gracias. Pues bueno, para cerrar este tema, a través de estos diferentes ejemplos, pues podemos ver que estas herramientas nos son útiles precisamente para ver el proceso, y en esta evaluación formativa y en conjunto con el estudiante se pueden hacer las valoraciones de manera más equilibrada y tomar decisiones importantes, ¿no? Y que sí va a haber situaciones que pueden resultar un poco complejas de abordar, pero que de alguna manera, teniendo la evidencia con estas herramientas, pues tal vez pueda resultar como más fácil hacerle ver al estudiante en donde tenemos que ir mejorando. Bueno, pues yo les agradezco y perdón por habernos pasado